Si te dijera que el verdadero desafío no radica en lo que los demás hacen, sino en cómo decides enfrentarlo, seguirías permitiendo que una palabra, una mirada o un gesto alteren tu día. Es momento de blindarte, no porque el mundo cambie, sino porque cambiará la manera en que respondes. Desde hoy, nada ni nadie podrá sacudir tu paz, no porque cierres los ojos ante lo que sucede, sino porque entrenarás tu mente para no caer en provocaciones ni entregar tu tranquilidad a lo externo. Si estás cansado de reaccionar impulsivamente, de sentirte frágil frente a lo que ocurre fuera de ti, este mensaje es para ti. Es hora de despertar tu versión más firme, más serena, verdaderamente imperturbable. Antes de continuar, quiero que declares esto con convicción. Desde hoy, nadie tiene poder sobre mi paz sin mi consentimiento. Soy dueño de mí mismo. Escríbelo, no solo como un ejercicio simbólico, sino como un compromiso real con tu transformación. Lo que afirmas con certeza se convierte en tu realidad. Vamos a trabajar juntos en ello. El primer paso es comprender que las emociones no son mandatos absolutos, sino respuestas que pueden ser dirigidas. ¿Te has dado cuenta de cómo, muchas veces, reaccionamos automáticamente, como si no tuviéramos otra opción? Alguien dice algo que nos desagrada y, en un instante, nos dejamos llevar por el enojo, la frustración o la rabia. Pero, ¿y si el problema no fuera la situación en sí, sino la manera en que la interpretamos? La emoción no surge de la nada, es una reacción que puede ser moldeada. Esta idea cambia por completo las reglas del juego, porque significa que no es la emoción la que decide, sino tú. Tienes la capacidad de determinar si esa emoción tomará el control o si tú la conducirás. Y en ese punto comienza el verdadero crecimiento. No se trata de volverte frío o distante, sino de desarrollar el dominio sobre ti mismo. Sentir sin ser arrastrado por lo que sientes. Experimentar enojo sin explotar. Conocer la frustración sin rendirte. Sentir tristeza sin hundirte. Es posible, pero requiere práctica y conciencia. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación, una crítica, una oportunidad perdida, un error cometido, y, sin embargo, una se deja consumir por la desesperación mientras la otra respira, observa su emoción y elige cómo responder. ¿Cuál es la diferencia? No es lo que sucede, sino la mentalidad con la que se enfrenta. La verdadera libertad está en la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante lo inevitable. Cada dificultad que aparece en tu vida es una oportunidad para entrenar esta habilidad. La próxima vez que sientas una emoción intensa queriendo dominarte, detente. No actúes de inmediato. Respira durante 5 segundos y pregúntate, ¿realmente quiero entregar el control de mi paz a esta situación? Porque cada vez que reaccionas sin pensar, cedes poder. En ese instante, estás diciendo, esta circunstancia tiene más autoridad sobre mí que yo mismo. Pero no naciste para ser esclavo de lo que ocurre a tu alrededor. Naciste para gobernarte a ti mismo. Al principio, será difícil. El impulso parecerá más fuerte que la razón, y cada fibra de tu ser querrá reaccionar como siempre lo ha hecho. Pero si te mantienes firme, si eliges responder con calma aun cuando por dentro sientas el torbellino, estarás reprogramando tu mente. Poco a poco, lo que antes te desbordaba perderá su dominio sobre ti, no porque dejes de sentir, sino porque habrás aprendido a manejar lo que sientes. Los estoicos entendieron esto hace siglos. No son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que les damos. La emoción no nace de la realidad en sí, sino de la manera en que la percibimos. Y si puedes cambiar tu interpretación, puedes cambiar la emoción que surge de ella. No se trata de negar lo que sientes, sino de gobernarlo. De hacer que la razón guíe la emoción en lugar de que la emoción controle tu vida. No estás condenado a repetir siempre las mismas reacciones, ni a vivir prisionero de tus respuestas automáticas. Siempre puedes elegir de nuevo. Imagina ser la persona que mantiene la calma cuando todo a su alrededor se desmorona. La que responde con claridad cuando otros se dejan llevar por la ira. Esa capacidad no te hace débil, te hace poderoso. Cada situación, cada discusión difícil, cada momento incómodo es una oportunidad para entrenarte, para elegir cómo actuar. Y si un día fallas, si reaccionas de la manera en que no querías, no importa. No se trata de perfección, sino de conciencia. La verdadera fortaleza reside en quien se conoce a sí mismo, en quien no actúa por impulso, sino por decisión, en quien no vive en automático, sino con intención. La próxima vez que una emoción intensa te sacuda, respira. Recuerda quién tiene el control y elige desde la calma. Ahí comienza tu verdadera libertad.
Uno de los métodos más eficaces para lograrlo es reducir la intensidad de la emoción con una pausa consciente. A veces, lo único que necesitas es detenerte. No reaccionar, no hablar, no moverte. Solo estar presente. Porque en ese instante de aparente quietud es donde reside tu mayor poder, el poder de decidir si alimentar la situación o desactivarla desde dentro. Y esto se logra con algo tan simple y a la vez tan desafiante como hacer una pausa antes de actuar. Cuando la rabia, la ansiedad o la frustración te empujen a responder de inmediato, tu cuerpo querrá moverse, tu mente buscará una salida rápida. Pero si te dejas llevar en ese estado, lo único que harás será agravar la situación. Ahí no hay claridad, solo impulso descontrolado. Por eso, aprender a detenerte es una de las herramientas más valiosas que puedes desarrollar. No tienes que resolverlo todo en el momento. No necesitas ganar cada discusión. No estás obligado a tener la última palabra. Lo que realmente necesitas es espacio. Un respiro. Un instante para volver a ti mismo antes de continuar. Imagina que estás en medio de una conversación tensa. Sientes como la presión sube, las palabras se cargan de intensidad, el tono cambia. Lo notas en tu cuerpo, el pecho se aprieta, los hombros se tensan, la mandíbula se endurece. Estás entrando en modo combate. Y justo ahí, en lugar de seguir hablando, eliges hacer algo diferente. Dices con calma, dame un momento, necesito respirar. No estás huyendo. No estás evitando. Estás tomando el control. Estás decidiendo conscientemente no escalar la situación. Y créeme, eso es un acto de valentía. No todos pueden hacerlo. Pero tú sí puedes entrenarte para lograrlo. Y no necesitas mucho tiempo. A veces, basta con un minuto. Un minuto de silencio. Unos pasos alejándote. Una respiración profunda que te traiga de vuelta al presente. Ese pequeño espacio rompe el patrón, te saca del modo automático, te recuerda que no estás a merced de tus emociones, sino que tienes una mente capaz de observarlas sin dejarse arrastrar. Esa pausa te regala perspectiva. Y con perspectiva, todo cambia. Cuando la emoción baja, el entendimiento sube. Puedes ver con más claridad, pensar con más lógica, sentir con más calma. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no luchas por tener razón, sino que eliges la paz. Y no solo contigo mismo, sino también con los demás. Porque cuando tú te calmas, el entorno también empieza a cambiar. No siempre de inmediato, pero sí con el tiempo. Tu energía influye más de lo que crees. Los estoicos enseñaban que el ser humano no debe ser esclavo de sus impulsos. Decían que la virtud está en dominarse a uno mismo, que el sabio no reacciona con rapidez, sino con reflexión. Que incluso en medio del conflicto, se puede actuar con templanza. Y esa templanza se construye con pausas. Con momentos de silencio interno. Con ese espacio en el que eliges pensar antes de actuar, sentir sin ser dominado por lo que sientes. Empieza a practicarlo hoy. No esperes una gran crisis para hacerlo. Hazlo en lo cotidiano. Cuando algo te irrite en el tráfico. Cuando alguien en casa diga algo que no te guste. Cuando un mensaje te altere. Pausa. Respira. No respondas de inmediato. Observa lo que estás sintiendo y decide desde un lugar más sereno si vale la pena reaccionar. Verás cómo cambia todo. Y si alguna vez fallas, si alguna vez no haces la pausa y te dejas llevar, no te castigues. Aprende. La próxima vez lo harás mejor. Porque esto no se trata de perfección, sino de conciencia. Cada pausa que haces es un paso hacia la libertad emocional. Cada vez que eliges el silencio antes que la explosión, estás cultivando una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Así que, la próxima vez que la emoción golpee fuerte, no reacciones de inmediato. No caigas en la trampa del impulso. Haz una pausa. Respira. Recuerda que tú tienes el poder de elegir cómo actuar. Y en ese pequeño momento, te haces dueño de ti. Cuando la ira te consume y sientes el impulso de soltar palabras que arden en tu boca, el verdadero desafío es hacer una pausa. Guardar silencio no es un acto de cobardía, sino de sabiduría. En los momentos de enojo, las palabras rara vez construyen, más bien, desgastan, hieren, exageran y conducen al arrepentimiento. Por eso, existe un principio simple pero poderoso, la disciplina de contener la palabra hablada y escrita. Cuando la emoción te domina,
lo más prudente es abstenerse de responder de inmediato. No redactes ese mensaje, no envíes ese correo, no publiques esas palabras impulsivas. Aunque sientas una necesidad imperiosa de expresarte en el instante, la opción más sensata es esperar. Permite que la emoción se asiente, que la mente recupere claridad y que el cuerpo vuelva a su estado de equilibrio. Solo entonces, si sigue siendo necesario, elige con mayor lucidez qué decir y cómo decirlo. Un error común es creer que no expresar el enojo en el momento equivale a reprimirlo. Sin embargo, no se trata de supresión, sino de gestión. Crear un espacio entre lo que sientes y lo que decides hacer con ello es el primer paso hacia el dominio de uno mismo. Si necesitas exteriorizar tus pensamientos, escríbelos, pero solo para ti. No con la intención de compartirlos, sino como un ejercicio de comprensión y liberación interna. La próxima vez que sientas que la ira te desborda, en lugar de reaccionar al instante, toma un papel o abre una nota en tu dispositivo. Deja salir todo lo que pase por tu mente sin censura ni corrección, pero sin compartirlo con nadie. Cuando termines, toma distancia, respira, camina, enfócate en otra actividad. Luego, vuelve a leer lo que escribiste. Notarás que muchas de esas ideas han perdido su intensidad y que la urgencia de expresarlas se ha disipado. Si hubieras hablado en el momento más intenso de la emoción, probablemente habrías dicho algo de lo que después te arrepentirías. Al posponer la reacción, te das la oportunidad de elegir mejor tus palabras y, en muchos casos, de comprender que no hace falta decir nada en absoluto. En esa elección reside la verdadera fuerza, la capacidad de actuar desde la razón en lugar de desde el impulso. Si decides hablar, lo harás desde la calma, desde la razón y no desde la urgencia del impulso, lo que transformará por completo la forma en que los demás reciben tu mensaje. Los estoicos enseñaban que no debemos hablar cuando estamos perturbados, pues la lengua debe estar al servicio de la mente, no de la emoción. Séneca afirmaba que un alma en calma ve con mayor claridad, y es cierto, cuando la ira nos domina, nuestra percepción se distorsiona, los juicios se nublan y la realidad se desfigura. Pero si esperamos, si respiramos y dejamos que la tormenta se disipe, entonces vemos las cosas tal como son, no como nos parecieron en el instante de furia. Escribir en vez de hablar no es un signo de debilidad, al contrario, es una muestra de disciplina y autocontrol. Si adoptas este hábito, notarás un cambio profundo en tu manera de comunicarte, las discusiones disminuirán, las reacciones desproporcionadas desaparecerán y las relaciones mejorarán. No porque nunca más sientas enojo, sino porque ya no permitirás que sea él quien tome las decisiones por ti. Practica esta técnica, escribe lo que sientes, guárdalo, léelo más tarde y cuestiónate si aún es necesario expresarlo o si el tiempo ha diluido su peso. Con el tiempo, te darás cuenta de que muchas cosas que parecían urgentes en su momento no lo eran, que lo que interpretaste como una ofensa grave era solo una mala percepción y que aquello que parecía imperdonable ya no duele tanto. Ese cambio en la intensidad de lo que sientes es señal de crecimiento. No necesitas tener siempre la última palabra. A veces, el verdadero poder radica en guardar silencio y escribir solo para ti. En ese acto discreto se construye la serenidad que luego podrás compartir con los demás. Hay quienes viven esperando que todo encaje a la perfección, que su pareja los comprenda sin necesidad de explicaciones, que el trabajo fluya sin contratiempos, que la familia sea siempre armoniosa, que los planes se desarrollen exactamente como los imaginaron. Pero esa expectativa los atrapa, porque la vida no está diseñada para ajustarse a nuestros ideales, simplemente es. Cuanto antes lo comprendas, más libre serás, pues no es lo que sucede lo que te frustra, sino lo que esperabas que sucediera. Tomemos el caso de alguien que cree que su pareja debería percibir su malestar sin necesidad de expresarlo. Supone que, si se esfuerza, el mundo debería responderle en justa medida. Pero cuando esto no ocurre, y no ocurre la mayoría de las veces, la frustración lo invade, se siente incomprendido, desvalorizado. Y ahí radica el error, no en la realidad, no en los demás, sino en la expectativa de perfección que ha construido. Aceptar la imperfección no significa conformarse, sino ver la realidad tal como es, sin distorsionarla con expectativas inalcanzables. En esa mirada sin filtros se disuelve una enorme carga de presión, porque la mayoría de los conflictos no nacen de lo que los demás hacen, sino de lo que tú esperabas que hicieran. Cuando aprendes a soltar esa necesidad de control, descubres que hay una belleza oculta en lo imperfecto, que los errores no son fracasos sino parte del proceso, que las personas no están aquí para encajar en tus planes, sino para vivir su propia existencia. Está demostrado que aceptar la imperfección reduce la tensión en las relaciones, no porque ignores lo que te duele,
sino porque dejas de exigirle a los demás algo que quizá nunca podrán darte. Comprendes que tu bienestar no puede depender de que todo ocurra según tus deseos, que la felicidad no surge de un mundo ordenado y predecible, sino de la capacidad de hallar equilibrio incluso en el caos, incluso cuando no te comprenden del todo, incluso cuando los planes fracasan. No es un aprendizaje fácil, porque hemos sido educados bajo la creencia de que todo debe tener sentido, de que el esfuerzo garantiza el éxito. Pero la vida no sigue esos principios. Hay días en los que haces todo bien y, aún así, las cosas salen mal. Hay personas a las que amas y que nunca te entenderán del todo. Hay caminos que parecen promisorios y terminan en callejones sin salida. Es en esos momentos donde la aceptación se vuelve esencial. No como resignación, sino como una actitud activa que pregunta, «Esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con esto?». No es rendirse, es asumir la realidad con coraje. El estoicismo lo ha enseñado por siglos. No puedes controlar el mundo, pero sí la forma en que decides enfrentarlo. Epicteto afirmaba que la clave de la libertad radica en distinguir lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Las reacciones de los demás, sus errores, sus limitaciones, no dependen de ti. Lo que sí depende de ti es la manera en que eliges relacionarte con todo ello. Si vas a gastar tu energía luchando contra lo que no puedes cambiar o si vas a aprender a caminar con ello sin perder la paz. Empieza por observar. Si alguien no actúa como esperas, no respondas con juicio inmediato. Detente un momento, respira y recuerda que cada persona enfrenta sus propios desafíos, temores y experiencias. Su forma de ver el mundo no tiene por qué coincidir con la tuya, y eso no es un problema, sino una parte natural de la vida. La diversidad de perspectivas y fallos es lo que mantiene el equilibrio. En lugar de resistirte, observa y comprende, y si es necesario, sigue adelante sin resentimiento. Cuando aceptas que no siempre serás comprendido como quisieras, dejas de sentirte ofendido por cada diferencia. Comprender que la vida no necesita ser perfecta para que tú encuentres paz te libera de muchas tensiones autoimpuestas. La calma no proviene de controlar cada aspecto de la realidad, sino de aprender a dejar de luchar contra lo que escapa a tu control. Soltar, aceptar la naturaleza humana con sus incertidumbres y desde ahí vivir con mayor ligereza es lo que realmente permite hallar serenidad. La paz no se encuentra en un mundo sin fallas, sino en la capacidad de mantenerse firme incluso cuando el entorno es incierto. No todo merece tu atención ni requiere una respuesta. No todas las disputas son dignas de tu energía. Antes de involucrarte en un conflicto, pregúntate si realmente vale la pena. ¿Aportará algo significativo a tu vida o solo consumirá tu bienestar? Muchas veces, lo que más nos agota no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que decidimos cargar dentro de nosotros. No puedes impedir que otros expresen lo que piensan y controlar sus acciones, pero sí puedes elegir qué impacto permitirás que tengan sobre ti. La mayoría de las discusiones no surgen por razones trascendentales, sino por orgullo, por la necesidad de tener razón o por la dificultad de soltar. Y en esos casos, el desgaste es innecesario. Cada vez que te sumerges en un conflicto sin sentido, estás entregando una parte de tu energía mental, emocional y física a algo que probablemente no cambiará nada. Reflexiona sobre alguna discusión reciente que te haya afectado. ¿Te fortaleció? ¿Te acercó a la otra persona? ¿Te hizo crecer? Lo más probable es que solo te dejó más cansado e irritado. Si es así, ¿por qué repetirlo? Algunas cosas simplemente no merecen una respuesta, no por falta de carácter, sino por claridad. Aprender a retirarse a tiempo es una muestra de sabiduría. No necesitas probar nada, ni justificarte ante quien no está dispuesto a entender, ni responder a quienes solo buscan provocarte. A veces, el verdadero poder está en no reaccionar, en mantener la calma, sonreír y seguir adelante. No por debilidad, sino porque sabes que tu energía tiene un valor que no debe desperdiciarse. Cuando comprendes que discutir por todo te aleja de lo que realmente importa, empiezas a elegir con más sabiduría en qué invertir tu energía. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto sin sentido, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿esto merece mi atención o es solo un anzuelo emocional? Si la respuesta es no, simplemente no entres. Si no va a generar un cambio positivo en tu vida, déjalo pasar. Puedes responder con un simple «no voy a discutir esto ahora» o elegir el silencio y seguir adelante. Descubrirás lo poderoso que es conservar tu paz cuando todo a tu alrededor parece invitarte a perderla. El estoicismo lo dejó claro hace siglos. Quien se altera por lo que dicen los demás les otorga más poder del que merecen. Marco Aurelio, emperador y filósofo,
Entendía que el mundo siempre estará lleno de opiniones, provocaciones y caos. Pero afirmaba que, si tienes el poder de no dejar que te afecte, ahí radica tu verdadera libertad. No es debilidad elegir no pelear, al contrario, es una muestra de dominio propio. La auténtica fortaleza radica en saber cuándo actuar y cuándo soltar, en comprender que no es necesario defenderse de todo ni demostrar constantemente que se tiene razón. Hay conflictos que se ganan simplemente al no participar. Tu tranquilidad no tiene precio, y no cualquier palabra ajena debería tener el poder de arrebatártela. Al principio, puede parecer difícil. El impulso de responder, la necesidad de intervenir por orgullo, pueden surgir con fuerza. Pero si entrenas la pausa, si cultivas un filtro interno, notarás algo sorprendente. Muchas cosas que antes te perturbaban ahora simplemente dejan de afectarte. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque has aprendido a ver con mayor claridad. No desgastes tu energía en enfrentamientos innecesarios. No entregues tu paz a cualquiera ni reacciones ante lo que no aporta. Guarda tus fuerzas para lo que realmente importa, para lo que te edifica, para quienes merecen tu tiempo, para aquello que contribuye a tu crecimiento. Lo demás, déjalo ir. No eres menos por no responder, sino más por saber cuándo no hacerlo. Recuerda que no todo es una batalla y que no necesitas vivir en un estado de guerra constante. Elegir la paz cuando podrías entrar en el conflicto es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Ahí es donde se encuentra la verdadera fuerza. Frente a la vida, siempre tienes dos opciones: adoptar la postura de víctima o la de maestro. Cuando las circunstancias parecen volverse en tu contra, la víctima se queja, se rinde y culpa al mundo, esperando que alguien venga a salvarla. El maestro, por otro lado, observa la situación con otra perspectiva. Reconoce el dolor, pero lo usa como una lección. No se quiebra por lo que le ocurre, sino que transforma esa experiencia en una enseñanza. En cualquier momento, tú puedes elegir qué camino seguir. Puede que estés atravesando una situación difícil, tal vez te hayan fallado, herido, o te hayan arrebatado algo importante. Tienes todo el derecho de sentir, pero una vez que lo haces, llega el momento de decidir: ¿me quedo atrapado en esto o lo convierto en algo útil? Cuando decides actuar como maestro, algo en ti cambia. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo enseñar a los demás desde aquí? Es como el rabino del que hablamos, que en prisión pudo haber sucumbido a la desesperación y al resentimiento, pero eligió enseñar. Ser maestro no implica dar discursos, sino actuar con dignidad. Es elegir ser luz incluso en la oscuridad. A pesar de que las circunstancias puedan empujarte a reaccionar con ira, decides responder con sabiduría, no por los demás, sino por ti mismo. Al convertirte en un ejemplo, recuperas tu poder. Y esto no es solo una idea filosófica, sino que la ciencia lo respalda. La teoría de la autoeficacia demuestra que cuando sientes que tienes control sobre tu actitud, incluso si no puedes controlar lo que te rodea, tu mente se fortalece, tus emociones se equilibran y tu bienestar crece. Ya no estás a merced del mundo, sino que tienes el control de ti mismo. Tú decides si una traición te destruye o te hace más sabio. Tú decides si una injusticia te llena de odio o de compasión por aquellos que aún no han despertado. Tú decides si el dolor te limita o te abre los ojos a una nueva comprensión. Cada momento difícil es una prueba, no para demostrar algo al mundo, sino para demostrarte a ti mismo que puedes salir fortalecido con algo valioso. El estoicismo enseña que no son los eventos los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos. Epicteto, quien fue esclavo, decía que aunque no puedes elegir lo que el mundo hace contigo, siempre puedes elegir cómo reaccionas. Y en esa elección está tu libertad. El sabio es aquel que convierte cada situación, por dura que sea, en una oportunidad de crecimiento. Así que, la próxima vez que la vida te sacuda, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿estoy actuando como víctima o como maestro? Si eres víctima, querrás vengarte, hundirte o gritarle al mundo que no es justo. Si eres maestro, guardarás silencio, reflexionarás, y usarás esa experiencia para fortalecer tu carácter, y tal vez también para ayudar a otros. Ser maestro no significa que no sientas dolor, sino que sabes qué hacer con ese dolor. Lo honras, lo atraviesas y lo conviertes en sabiduría. Frente a la vida, siempre tienes dos opciones: adoptar la postura de víctima o la de maestro. Cuando las circunstancias parecen volverse en tu contra, la víctima se queja, se rinde y culpa al mundo, esperando que alguien venga a salvarla. El maestro,
Por otro lado, observa la situación con otra perspectiva. Reconoce el dolor, pero lo usa como una lección. No se quiebra por lo que le ocurre, sino que transforma esa experiencia en una enseñanza. En cualquier momento, tú puedes elegir qué camino seguir. Puede que estés atravesando una situación difícil, tal vez te hayan fallado, herido, o te hayan arrebatado algo importante. Tienes todo el derecho de sentir, pero una vez que lo haces, llega el momento de decidir, ¿me quedo atrapado en esto o lo convierto en algo útil? Cuando decides actuar como maestro, algo en ti cambia. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo enseñar a los demás desde aquí? Es como el rabino del que hablamos, que en prisión pudo haber sucumbido a la desesperación y al resentimiento, pero eligió enseñar. Ser maestro no implica dar discursos, sino actuar con dignidad. Es elegir ser luz incluso en la oscuridad. A pesar de que las circunstancias puedan empujarte a reaccionar con ira, decides responder con sabiduría, no por los demás, sino por ti mismo. Al convertirte en un ejemplo, recuperas tu poder. Y esto no es solo una idea filosófica, sino que la ciencia lo respalda. La teoría de la autoeficacia demuestra que cuando sientes que tienes control sobre tu actitud, incluso si no puedes controlar lo que te rodea, tu mente se fortalece, tus emociones se equilibran y tu bienestar crece. Ya no estás a merced del mundo, sino que tienes el control de ti mismo. Tú decides si una traición te destruye o te hace más sabio. Tú decides si una injusticia te llena de odio o de compasión por aquellos que aún no han despertado. Tú decides si el dolor te limita o te abre los ojos a una nueva comprensión. Cada momento difícil es una prueba, no para demostrar algo al mundo, sino para demostrarte a ti mismo que puedes salir fortalecido con algo valioso. El estoicismo enseña que no son los eventos los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos. Epicteto, quien fue esclavo, decía que aunque no puedes elegir lo que el mundo hace contigo, siempre puedes elegir cómo reaccionas. Y en esa elección está tu libertad. El sabio es aquel que convierte cada situación, por dura que sea, en una oportunidad de crecimiento. Así que, la próxima vez que la vida te sacuda, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿estoy actuando como víctima o como maestro? Si eres víctima, querrás vengarte, hundirte o gritarle al mundo que no es justo. Si eres maestro, guardarás silencio, reflexionarás, y usarás esa experiencia para fortalecer tu carácter, y tal vez también para ayudar a otros. Ser maestro no significa que no sientas dolor, sino que sabes qué hacer con ese dolor. Lo honras, lo atraviesas y lo conviertes en sabiduría. Elegir ser más grande que la herida, ser paz cuando todo a tu alrededor es caos, y enseñar con tu actitud incluso cuando nadie te ve, es un acto de fuerza que no sucede de un día para otro. Es una decisión que tomas todos los días, un compromiso contigo mismo. Al principio puede parecer difícil, pero si lo practicas, llegarás a un punto en que, mirando atrás, te darás cuenta de que lo que te definió no fue el dolor, sino cómo respondiste a él. No fuiste una víctima más, fuiste un maestro en medio de la tormenta, y esa es la verdadera victoria. Esto nos lleva a la séptima lección, realizar actividad física para liberar las emociones. Cuando sientas que la emoción te está sobrepasando, cuando el enojo o la tristeza te pesen en el pecho, muévete. No lo pienses demasiado ni busques explicaciones interminables. Levántate y sal a caminar, haz algunas sentadillas, corre, estira el cuerpo. Lo que estás sintiendo muchas veces no necesita más análisis, necesita una salida, y el movimiento físico es una de las mejores formas de liberarlo. El cuerpo guarda lo que la mente no puede soltar. Cada emoción no expresada, cada palabra no dicha, cada momento de tensión vivido, se queda almacenado en los músculos, en los hombros, en la mandíbula, en el estómago. Esa acumulación se convierte en agotamiento, ansiedad e irritabilidad. A veces, la mejor terapia no es hablar, sino sudar, dejar que el cuerpo libere lo que te está quemando por dentro. No se trata de volverte un atleta ni de hacer rutinas complejas. Se trata de reconocer que el movimiento físico es una herramienta emocional. Cuando corres, no solo ejercitas las piernas, estás drenando la rabia. Cuando haces flexiones o saltos, estás liberando el miedo. Cuando caminas con ritmo, estás ordenando tu mente, aunque no lo percibas. El movimiento es medicina y está al alcance de todos. La próxima vez que sientas que estás a punto de perder el control, no reacciones de inmediato. No te descargues con nadie. Ponte los zapatos, sal a caminar, pon música y muévete.
Hazlo por 15 minutos. No importa si lo haces perfectamente, lo importante es que dejes que tu cuerpo haga su parte. A veces, el cuerpo sana antes que la mente, y esto no es solo una intuición, sino algo científicamente comprobado. El ejercicio libera endorfinas, esas sustancias naturales que mejoran tu estado de ánimo y reducen la sensación de dolor emocional. Después de moverte, tu percepción cambia, lo que parecía inmenso se vuelve manejable, lo que dolía tanto ya no pesa igual. Es como si hubieras drenado una parte del problema sin decir una sola palabra, solo respirando, solo moviéndote. Los estoicos lo intuían mucho antes de que la ciencia lo explicara. Entendían que cuidar el cuerpo era parte del entrenamiento de la mente. Para ellos, la disciplina física era también una forma de ordenar las emociones. Epicteto, que vivió con una discapacidad física, enseñaba que lo externo puede no estar bajo tu control, pero tu actitud y tu preparación sí. Dentro de esa preparación estaba el fortalecimiento del cuerpo para sostener la mente. No estás obligado a quedarte atrapado en la tormenta emocional. Puedes moverte dentro de ella, usar tu cuerpo como una herramienta para canalizar lo que te abruma. Si haces esto con constancia, empezarás a notar cómo cambia tu forma de vivir las emociones. Dejas de sentirte atrapado, ya no reaccionas con tanta intensidad, porque sabes que hay una vía. Sabes que puedes moverte, literalmente, hacia la calma. Haz del movimiento un hábito emocional. No esperes a explotar para salir corriendo. Hazlo preventivo. Empieza el día con algo de ejercicio. Usa tu cuerpo como una vía de limpieza mental. Y si algún día todo se siente demasiado, no lo enfrentes sentado. Párate, camina, salta. Haz lo que puedas, pero no te quedes quieto con la emoción encerrada. No tienes que resolverlo todo con la mente. A veces, tu cuerpo sabe lo que necesitas antes que tú. Solo tienes que escucharlo y dejarlo actuar. En el movimiento hay una sabiduría que calma, que ordena, que transforma. Y cuando aprendes a usarlo a tu favor, te vuelves más libre, más ligero, más fuerte, no solo por fuera, sino también por dentro. Ahora, el siguiente paso, hidratarse y utilizar técnicas sensoriales para reequilibrarse. Cuando sientas que estás al límite, que la mente va a 1000 por hora y el corazón no se detiene, haz algo tan simple como esto. Toma un vaso de agua. Sí, tan básico, tan obvio y tan poderoso. Porque muchas veces no necesitas una solución compleja, solo necesitas volver al cuerpo, reconectar con lo físico para salir del torbellino mental. Beber agua, lavarte la cara o darte una ducha puede ser la primera puerta para regresar a tu centro. Cuando estamos emocionalmente desregulados, cuando el enojo, la tristeza o la ansiedad se apoderan de nosotros, dejamos de habitar el presente. Nos vamos a la mente, al pasado, al futuro, al ¿por qué me pasa esto? ¿O qué va a pasar después? Entramos en un trance emocional y, desde ahí, es casi imposible pensar con claridad. Por eso, una de las maneras más eficaces de interrumpir ese estado es volver al cuerpo, hacer algo concreto, algo que puedas sentir con los sentidos, que te saque de la cabeza y te devuelva al aquí y ahora. El agua es una herramienta increíble para eso, porque no solo hidrata el cuerpo, sino que también limpia la tensión. Beberla lentamente, con conciencia, es como recordarle a tu sistema que estás a salvo, que puedes parar, que puedes respirar. Y si a eso le sumas una ducha fría o simplemente mojarte las manos con agua fresca, activa sensaciones que ayudan a calmar el sistema nervioso. No necesitas entender todo lo que sientes, solo necesitas empezar a reequilibrarte desde lo básico. Haz la prueba. La próxima vez que te sientas abrumado, en vez de reaccionar, en vez de pelear, discutir o encerrarte en tus pensamientos, detente. Ve a la cocina, sirve un vaso de agua. Siéntelo en tu boca, siente cómo baja por tu garganta. Hazlo despacio, hazlo presente. O entra al baño y deja caer agua fría sobre tu cara. Abre la ducha. Permite que el cuerpo reciba una señal clara. Estamos en calma, volvamos al equilibrio. Estas acciones no resuelven el problema externo, pero cambian tu estado interno. Y desde ahí puedes ver las cosas de otra forma, porque no es lo mismo enfrentar un conflicto desde el desborde que desde la calma. Y muchas veces, lo que parecía gigante, se vuelve manejable cuando tú cambias tu estado. No es magia, es fisiología, es conciencia, es autocuidado. Los estoicos enseñaban que el alma y el cuerpo están profundamente conectados y que la disciplina no es solo para el pensamiento, sino también para el cuerpo. Había una sabiduría profunda en los antiguos filósofos, quienes entendían que mantener el cuerpo firme es esencial para que la mente no se debilite.
Aunque no usaban términos como sistema nervioso, sabían que el cuerpo influye en la mente. No podemos aspirar a la claridad mental sin cuidar también lo físico. Volver a lo simple, como el agua, el contacto con la naturaleza y el silencio, era parte de su sabiduría. Y tú también puedes hacer de esto un hábito. No esperes a estar al borde del colapso. Cada día, busca momentos para reconectar. Toma agua con atención, lava tus manos como un ritual, date una ducha como si fuera un reinicio emocional. Y cuando llegue el caos, porque siempre llega, tendrás herramientas simples pero efectivas para no dejarte arrastrar. No necesitas resolver todo con la mente. A veces, tu cuerpo tiene la llave. A veces, es cuestión de bajar la temperatura emocional con un acto físico, de salir de la mente con una sensación concreta, y en ese pequeño gesto, hay una gran transformación. La próxima vez que estés a punto de perder el control, no corras a discutir ni a justificarte. Corre por un vaso de agua, lávate las manos, toca algo frío, respira hondo y vuelve a ti. Porque en ese regreso silencioso está tu poder. A veces, las respuestas más grandes comienzan con un simple trago de agua. Cuando sientas que estás a punto de decir algo que no puedes tomar de vuelta, no lo digas. No porque no sea importante, sino porque todavía no es el momento. Hay palabras que pueden ser verdaderas, pero si las dices desde el enojo, hieren. Es cierto que hay verdades que merecen ser dichas, pero siempre es mejor hacerlo con calma y no desde la rabia. Postergar una conversación difícil no significa evitarla, sino prepararte para tenerla desde un lugar de claridad, no desde la tormenta emocional. Hablar desde la emoción desbordada es como intentar conducir en medio de una neblina espesa. No puedes ver con claridad, no piensas con precisión, y cualquier movimiento podría provocar un choque. Eso mismo le sucede a tu comunicación cuando hablas desde la ira, la tristeza o el miedo, sin filtrar lo que estás sintiendo. Por eso, uno de los actos más inteligentes que puedes hacer es decir, no ahora, aún no estoy listo para hablar de esto. Y esto no significa guardarte todo para siempre, sino darte un poco de tiempo para procesar lo que sientes. Puedes decirle a la otra persona, lo que siento es importante, pero ahora mismo no podría expresarlo de una forma justa, ni para ti ni para mí. Esto no solo protege la conversación, sino también la relación. Hablar cuando estás emocionalmente alterado no es comunicarte, es simplemente descargar, y muchas veces, en ese impulso, decimos cosas que no sentimos del todo o que podrían haberse dicho de una forma más respetuosa y considerada. Haz este ejercicio la próxima vez que estés a punto de enfrentar una conversación tensa con tu pareja, un amigo o alguien del trabajo. Pregúntate primero, ¿estoy listo para hablar o solo quiero desahogarme? ¿Estoy buscando una solución o solo quiero tener la razón? Si la respuesta no es clara, lo mejor es pedir tiempo. Di, necesito un poco más de espacio para pensar. Quiero hablarlo, pero más adelante, cuando me sienta más tranquilo. Esto no es debilidad, es sabiduría emocional. Es entender que tus palabras pueden construir o destruir. Una conversación hecha desde el control puede salvar una relación, mientras que una hecha desde la emoción cruda puede romperla sin retorno. Si has vivido esto antes, sabes a lo que me refiero. Los estoicos hablaban mucho de esto, y decían que el sabio no actúa impulsivamente, sino desde la razón. Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien te hiere, no tienes que devolver el golpe con la misma moneda. Puedes elegir responder con calma y dignidad, y muchas veces esa calma viene de saber esperar, de postergar la reacción hasta que tu mente esté en orden. El tiempo es tu aliado. A veces solo necesitas unas horas para ver las cosas desde otro ángulo, y a veces una noche de descanso ya cambia la forma en que vas a expresarte. Lo que parece urgente y dramático en el momento puede, con el tiempo, sentirse más manejable. Al postergar una conversación hasta estar más regulado emocionalmente, no solo proteges tu propio bienestar, sino también el de la relación. Hablar cuando estamos calmados permite que podamos escuchar sin interrumpir, hablar sin elevar la voz, y construir soluciones en lugar de destruir. De hecho, al esperar, le estás dando un mensaje claro al otro. Me importa esta relación, prefiero esperar y hacer las cosas bien que hablar ahora y arriesgarme a decir algo que pueda dañar lo valioso. Esto no solo fortalece la relación, sino que abre puertas y genera respeto, no rechazo. La próxima vez que te enfrentes a una conversación difícil, practica no caer en la trampa de pensar que debe ser resuelta inmediatamente. A veces lo mejor que puedes hacer es darle espacio, esperar hasta que el agua se calme para ver con claridad. Al hacerlo, verás la diferencia. Tus palabras serán más claras,
tu mente más estable y tu corazón más sereno. Lo más importante es que ya no estarás reaccionando, estarás eligiendo, y ahí radica tu verdadero poder, no solo en lo que dices, sino en cuándo y cómo decides decirlo. Ahora bien, cuando sientes que una emoción está a punto de desbordarse, tu cuerpo ya te está avisando. Antes de que explotes, tu corazón se acelera, tus manos se tensan y tu mandíbula se aprieta. El cuerpo siempre habla antes que la mente, pero muchas veces no escuchamos esas señales. Es lo que se llama intercepción, la capacidad de leer lo que está sucediendo dentro de ti antes de que la emoción se desborde. No necesitas entrenamiento complicado, solo atención y presencia. Estar dispuesto a observarte, incluso cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. La próxima vez que empieces a sentir enojo, frustración o ansiedad, detente. No te preguntes aún por qué me siento así, sino pregúntate, ¿qué está haciendo mi cuerpo ahora? ¿Estoy respirando rápido? ¿Me duele la cabeza? ¿Siento los hombros tensos como piedra? Estas señales son claves porque cuanto antes las detectes, más rápido podrás intervenir y cambiar la forma en que manejas tus emociones. Eso es lo que marca la diferencia. Hacer esos pequeños chequeos durante el día, deteniéndote un momento para escanear tu cuerpo. ¿Cómo están tus manos? ¿Tu respiración es tranquila o agitada? ¿Hay tensión en el cuello, en el estómago, en la espalda? Estos chequeos son pequeños pero poderosos, porque con el tiempo empezarás a identificar patrones. Podrás notar, por ejemplo, que cuando estás a punto de enojarte, tu respiración se vuelve más superficial o que cuando te sientes triste, tu postura cambia sin que te des cuenta. Detectar estas señales a tiempo te permite actuar antes de que la emoción se apodere de tu mente. Puedes respirar más profundo, moverte, hidratarte o simplemente hacer una pausa. El objetivo es regularte, no cuando ya estés abrumado, sino justo en el momento en que la emoción comienza a aparecer. Esto te convierte en dueño de tus emociones, no en su prisionero. Este principio resuena con el estoicismo, donde se habla de prosoché, que es la atención constante a uno mismo. Los estoicos creían firmemente que no puedes gobernar tu vida si no eres capaz de observarla, y eso incluye observar lo que sucede en tu interior. No basta con saber lo que te enoja, necesitas conocer cómo comienza esa emoción en ti, qué lo activa, cómo se manifiesta, y tenerlo presente antes de que se convierta en un acto impulsivo. Por lo tanto, comienza a ser más consciente de ti mismo, de tus reacciones y de las señales de tu cuerpo. La clave está en la prevención, en la conciencia antes de que las emociones te lleven por un camino que luego no puedas controlar. Con práctica, aprenderás a reconocer esas señales a tiempo y al hacerlo, ganarás mayor control sobre cómo respondes a las situaciones, creando así un equilibrio más estable en tu vida. El estoicismo habla de la indiferencia ante lo que no podemos controlar, y uno de los aspectos más poderosos de esto es la idea de no aferrarse al rencor o al enojo. Los estoicos enseñaban que nuestra paz interior no debe depender de lo que nos hagan los demás, sino de cómo elegimos responder a lo que nos ocurre. De hecho, Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda que las ofensas de otros son una manifestación de su ignorancia, y que, en lugar de aferrarnos a ellas, debemos aprender a liberarnos de ellas, a no permitir que las emociones negativas nos definan. Perdonar, entonces, es liberar ese espacio emocional que está ocupado por la ira o el resentimiento. No se trata de ignorar lo que sucedió o de minimizarlo, sino de elegir no cargar con ese peso más. Es un acto de valentía, porque implica soltar lo que nos lastimó y, al hacerlo, recuperar nuestra libertad emocional. La clave está en entender que el perdón no es para el otro, como bien dices, sino para ti. Al liberar esa carga, recuperas el control sobre tus pensamientos y emociones. El perdón es como un proceso de sanación interna que te permite liberarte del ciclo de reacciones impulsivas y de vivir más en el presente. Dejar ir el rencor es lo que te da paz, y no importa cuántas veces sea necesario tomar esa decisión. Cada vez que eliges el perdón, aunque sea en pequeñas dosis, te acercas más a una vida libre de las cadenas del pasado. Así que, como bien mencionas, el perdón es un acto consciente, y es un acto de coraje y fortaleza. No es para los débiles, es para los valientes que eligen soltar el peso de las heridas, no porque sea fácil, sino porque reconocen que su paz interior vale más que cualquier ajuste de cuentas. Exactamente, la represión emocional es un veneno silencioso que se acumula en el cuerpo y en la mente, afectando no solo nuestra salud emocional, sino también nuestra salud física. Guardar lo que sentimos por miedo a ser juzgados,
por evitar el conflicto o simplemente porque creemos que debemos ser fuertes a costa de nuestra salud, no solo no resuelve el problema, sino que lo amplifica. Las emociones no expresadas tienen que salir de alguna manera, y cuando no les damos espacio, lo hacen de una forma que nos puede afectar profundamente. La ciencia respalda lo que los estoicos ya intuían: el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Si reprimimos lo que sentimos, esas emociones no desaparecen, se transforman. La tensión, el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes y otras dolencias pueden ser el resultado de emociones no procesadas, de un ruido interno que nuestro cuerpo tiene que manejar. Lo que no decimos, lo que no liberamos, se queda dentro de nosotros y crea un desgaste invisible pero real. Como bien dices, no se trata de ir por la vida sin filtro, pero sí de encontrar formas saludables de liberar esas emociones. Puede ser a través de la escritura, la meditación, el ejercicio físico, el arte, la conversación con alguien de confianza o incluso el llanto cuando es necesario. El punto es dar espacio a nuestras emociones para que no se queden atrapadas dentro, porque cuando las liberamos de manera consciente, estamos cuidando tanto nuestra salud mental como física. El estoicismo también habla de aceptar nuestras emociones sin que ellas nos dominen, de no identificar completamente con ellas, sino de entender que son transitorias y que podemos elegir cómo responder a ellas. Reprimirlas solo les da más poder sobre nosotros, mientras que liberarlas nos da la capacidad de sanar y avanzar. Al final, el objetivo es estar en paz con nosotros mismos, y esa paz pasa por dar a nuestras emociones el lugar que merecen sin que se conviertan en una carga. La liberación emocional es un proceso, pero con cada paso que damos hacia la expresión saludable de lo que sentimos, nos acercamos más a una vida equilibrada y plena. Exactamente, el enojo no es el enemigo, sino una señal. Es una emoción natural y válida, una forma en la que el cuerpo y la mente nos alertan de que algo no está funcionando como debería. Lo importante no es evitarlo, sino aprender a manejarlo de manera consciente. Cuando dejamos que el enojo nos domine, es cuando se convierte en un problema. Es fácil caer en la tentación de reprimirlo, o por el contrario, de explotarlo de manera destructiva, pero ninguno de esos caminos nos ayuda a encontrar una solución real. El verdadero desafío es reconocer el enojo a tiempo, hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué está tratando de decirme este enojo? Tal vez nos está mostrando que nuestros límites están siendo pisoteados o que necesitamos cuidar algo dentro de nosotros que hemos descuidado. El estoicismo nos enseña que las emociones no son buenas ni malas, pero sí debemos aprender a relacionarnos con ellas de manera que no nos controlen. Epicteto lo explicaba de forma clara: las emociones son naturales, pero debemos tener el control de cómo respondemos a ellas. Marco Aurelio nos recuerda que aunque los pensamientos y las emociones surgen espontáneamente, tenemos el poder de elegir qué hacer con ellos. No es necesario reprimir el enojo, sino dirigirlo de una manera que nos ayude a crecer. El enojo bien dirigido puede convertirse en una fuente de energía para cambiar lo que no está bien, para defender nuestros valores o establecer límites claros. El verdadero dominio personal no consiste en eliminar las emociones, sino en reconocerlas, comprenderlas y decidir cómo responder a ellas sin dejarnos arrastrar por ellas. Aprender a canalizar el enojo de manera saludable, sin que nos controle ni nos destruya, es una de las claves para vivir con mayor bienestar. Desarrollar una nueva relación con el enojo significa comprender que este no es algo que deba aterrarnos ni vernos como una amenaza. Al contrario, es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre lo que necesitamos cambiar. Tal vez hay algo que no estamos diciendo, algo que hemos tolerado por demasiado tiempo. Cuando sentimos enojo, puede ser una invitación a escuchar lo que necesitamos y a actuar con más claridad y firmeza. Es cierto, muchas veces el enojo se convierte en una gran carga si no se expresa, si se guarda dentro esperando explotar en un momento inapropiado. Pero cuando reconocemos el enojo a tiempo, lo respiramos, lo procesamos, podemos transformarlo en algo positivo. La clave es no dejar que el enojo se apodere de ti. Puedes expresarlo de manera saludable, como cuando te permites hablar, escribir, o incluso hacer ejercicio para liberar esa energía sin dañarte ni dañar a otros. Dejarlo salir a tiempo es un acto de autocuidado y autocomprensión. Cuando lo haces, no solo sanarás internamente, sino que también mejorarás tu capacidad de tomar decisiones desde un lugar más tranquilo y claro. Así que la próxima vez que sientas enojo, recuerda que no es el enemigo. Es una señal, una oportunidad de detenerte, reflexionar y elegir cómo actuar para mantener tu paz y tu bienestar. Este enfoque que describes es profundamente transformador. El enojo, cuando lo entendemos correctamente,
puede ser una herramienta poderosa en nuestro camino hacia el crecimiento personal. El enojo no es algo que debamos temer ni evitar, sino algo que debemos escuchar y entender. Cuando aprendes a ver el enojo no como un enemigo, sino como un mensajero, puedes empezar a actuar con más claridad y propósito. La clave está en cambiar la relación con la emoción. En lugar de reprimirla o dejar que nos consuma, podemos aprender a observarla y preguntarnos qué nos está indicando. Como bien mencionas, el enojo a menudo surge cuando nuestros límites son cruzados o cuando estamos desatendiendo algo importante dentro de nosotros. No se trata de eliminarlo, sino de transformarlo en algo constructivo. El estoicismo nos enseña que, en vez de ser esclavos de nuestras emociones, podemos ser dueños de ellas. Séneca en su obra sobre la ira nos invita a no dejar que el enojo nos controle, pero tampoco a ignorarlo. En su lugar, observémoslo, compréndelo y utilicémoslo de manera reflexiva. Marco Aurelio, por su parte, también nos anima a no responder de manera impulsiva, sino a canalizar nuestras emociones hacia acciones sabias y alineadas con nuestros valores. El enojo, bien dirigido, puede convertirse en motivación para el cambio, en una voz clara para defender nuestros límites o para tomar decisiones que hemos estado posponiendo. En lugar de permitir que se acumule y se convierta en resentimiento o explosión, podemos canalizarlo de manera saludable, ya sea a través de una conversación directa, un ejercicio físico, la escritura o simplemente reflexionando en silencio. La idea es que el enojo, al igual que cualquier otra emoción, tiene su propósito. Si no lo reprimimos ni lo dejamos desbordarse, podemos utilizarlo como una herramienta de autocuidado y autoconocimiento. Al permitirnos sentir y actuar desde la calma, podemos transformar esa energía en algo que nos empuje hacia la acción positiva, sin caer en el conflicto destructivo. Es cierto que al aceptar y aprender de nuestro enojo, no solo nos liberamos de la carga emocional, sino que también nos conectamos más profundamente con nuestra verdad. Esa verdad puede ser incómoda a veces, pero solo a través de ella podemos vivir de manera auténtica y en paz. Así que, como dices, no se trata de suprimir ni de explotar el enojo, sino de dirigirlo con sabiduría. Haz las paces con tu enojo, escúchalo, entiende su mensaje y usa esa energía para crecer, aprender y avanzar hacia lo que realmente necesitas. Este concepto es profundamente transformador porque, en lugar de ver la vida como una serie de obstáculos que debemos soportar, nos invita a verla como una oportunidad de participar activamente. El cambio en la postura interna es lo que puede transformar completamente la experiencia de vida. No se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Cuando dejamos de hacer las cosas porque tenemos que, y empezamos a hacerlas porque queremos, la experiencia se convierte en algo completamente diferente. El acto de voluntariado con la vida es un enfoque que cambia nuestra relación con todo lo que hacemos. No se trata de evitar las dificultades o de esperar a que todo sea perfecto, sino de abrazar lo que es y actuar con dignidad y compromiso, independientemente de las circunstancias. Al hacer esto, liberamos una cantidad significativa de energía que normalmente se gasta en la resistencia y la queja. El verdadero descanso, como mencionas, no siempre viene de dormir más, sino de dejar de pelear contra la realidad. Aceptar lo que no se puede cambiar y, sobre todo, decidir cómo responder es lo que realmente nos da libertad. Esa aceptación no significa resignación, sino que implica una elección consciente de participar desde la voluntad, desde la disposición interna de estar presentes. El estoicismo resalta precisamente esto: la libertad está en nuestra actitud, no en la capacidad de controlar el entorno. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad se encuentra en elegir nuestra actitud frente a las circunstancias, no en el control sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Vivir bien no es tener todo bajo control, sino tener una voluntad firme de actuar con integridad y virtud, independientemente de cómo se presenten las situaciones externas. Es fascinante cómo, al cambiar nuestra actitud, podemos transformar lo que antes era una carga en un acto de amor y servicio. Como bien mencionas, al tomar una postura interna diferente, algo tan simple como cuidar a alguien o resolver un conflicto puede convertirse en un acto de voluntariado con el corazón abierto. Esa disposición cambia la forma en que percibimos nuestras acciones y nos libera de la carga emocional que normalmente las acompaña. Tu invitación a preguntarnos, ¿y si en lugar de resistirme lo hago con voluntad?, es una forma poderosa de cambiar nuestra relación con la vida. Si logramos hacerlo, descubriríamos que nuestra energía se transforma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque hemos cambiado desde dentro. Esa transformación interna puede generar una claridad mental, una paz y una sensación de bienestar que no dependen de las circunstancias externas. Este enfoque no solo nos ayuda a encontrar más satisfacción y paz interna,
sino que también fortalece nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y nos conecta con el propósito de nuestras acciones. La victoria, sino la serenidad. Este principio del estoicismo refleja perfectamente la idea de renunciar al deseo de tener la razón como una forma de encontrar paz y armonía interna. A menudo, nos vemos atrapados en la necesidad de validarnos o de demostrar que estamos en lo correcto, pero eso solo alimenta nuestro ego y genera un ciclo de conflicto innecesario. Como mencionas, muchas discusiones no buscan la verdad, sino que se convierten en una lucha de egos, y aunque ganemos, perdemos. Perdemos nuestra energía, nuestra tranquilidad y, lo más importante, nuestra capacidad de conexión genuina con los demás. El deseo de tener la razón se convierte en una barrera para la comprensión y el entendimiento mutuo. De hecho, escuchar para responder en lugar de escuchar para comprender es una de las principales causas de desconexión en las relaciones humanas. La invitación que nos haces a renunciar a ese deseo y a preguntarnos, ¿esto vale mi paz?, es esencial para elegir la conexión en lugar de la competencia. Cuando elegimos no responder desde el ego y optamos por la calma, estamos demostrando sabiduría, no debilidad. A veces, el silencio no es sumisión, sino fortaleza. Es un acto de autocontrol y de respeto hacia uno mismo. La psicología moderna y el estoicismo coinciden en que cuando dejamos de aferrarnos al ego, nuestras relaciones se enriquecen y nuestra paz interna se fortalece. Epicteto enseñaba que no se trata de ganar debates, sino de vivir según nuestros principios con templanza y sabiduría. Marco Aurelio también lo decía, la alma tranquila no necesita la victoria. Elegir la paz sobre el orgullo y el deseo de tener la razón no nos debilita, sino que nos fortalece. Nos libera de la carga de tener que demostrar algo constantemente, y en cambio, nos permite ser nosotros mismos en el momento presente. Y aunque no respondamos con palabras, nuestra serenidad es una respuesta poderosa en sí misma. Así, la próxima vez que te enfrentes a una situación donde sientas la tentación de defender tu punto, puedes hacer una pausa, preguntarte si realmente vale la pena, y elegir, con sabiduría, la paz sobre la competencia. La clave está en saber cuándo intervenir y cuándo guardar silencio, entendiendo que nuestra paz no depende de tener siempre la razón. A menudo, el deseo de demostrar que estamos en lo cierto nos arrastra, pero en realidad, muchas discusiones solo generan desgaste, ya que lo que el otro busca no es entender, sino reafirmar su postura. Al intentar corregirlo, terminamos atrapados en el mismo ciclo. Es esencial aprender a soltar, respirar y reflexionar sobre si realmente vale la pena seguir en esa discusión. La mayoría de las veces, no lo vale. Renunciar a la necesidad de tener la razón no significa rendirse, sino reconocer que lo más importante es preservar nuestra paz interior. Al liberar nuestra mente de ese impulso, abrimos el espacio para el entendimiento, la escucha y el respeto, lo que, aunque parezca increíble, puede transformar el ambiente a nuestro alrededor. Cuando no respondemos con tensión, a menudo la otra persona también se calma, y ahí puede surgir una verdadera oportunidad de conexión. Haz que esto sea un hábito, no reacciones impulsivamente. Tómate unos segundos para reflexionar si estás discutiendo por la verdad o por el ego. Si es por el ego, déjalo ir, porque en realidad no pierdes nada, sino que ganas todo: serenidad, respeto y control sobre ti mismo. Al final, la vida no nos exige tener siempre la razón, sino vivir en paz. Y muchas veces, la única forma de mantener esa paz es permitir que el otro mantenga su opinión mientras tú eliges permanecer tranquilo, porque lo importante no es convencer, sino vivir con equilibrio. Y ese equilibrio es algo que nadie puede arrebatarte. Si has llegado hasta aquí, significa que te has comprometido con tu propio proceso de cambio. No todo el mundo llega hasta el final, pero tú lo has hecho, lo cual dice mucho sobre tu determinación. Ahora, quiero que tomes un momento y escribas con más fuerza que nunca: a partir de hoy, nadie me molesta sin mi permiso. Soy estoico. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo, para dejarlo grabado en tu mente y seguir reprogramando tu subconsciente. Cada día es una nueva oportunidad para seguir creciendo, fortaleciéndote y avanzando. Sigue adelante con firmeza y, sobre todo, sigue creciendo.